Pues vamos a empezar con la conferencia, la segunda conferencia oficial de ética que tuvimos el lunes pasado, la de OPD, ¿vale? Ella es Rosario Rossi, es abogada, trabaja en temas digitales, tanto de propiedad intelectual como de comercio electrónico, ¿vale? Tiene un blog bastante chulo que ahora hemos conocido a través del blog y de la parte de propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Es de Córdoba y nos va a hablar de propiedad intelectual y cultura libre. Ha dicho, dice que destacara cosas de mí, he dicho, soy de Córdoba, que para mí es destacable. Además, viendo la wiki de la web, he visto que el año pasado estuvo David Bravo dando una conferencia sobre estos temas. Si alguno estuvo, vaya a ver que hay dos tipos de andaluces, los graciosos y no, porque vaya a ver que no todo el mundo es bueno. Yo voy a intentar, como me han dicho que algunos tenéis clase a las 4, voy a intentar que nos dé tiempo a aperitivo, a comer, a café y que vaya todo tranquilo. Voy a intentar no enrollarme mucho. En cualquier cosa, cualquier duda que haya sobre la marcha, pues bueno, me la planteáis a mano alzada, siempre que no vaya a ser algo que genere debate, porque luego, vamos, que no me importa si me interrumpís para preguntarme cualquier cosa, que no hay ningún problema. Yo lo que voy a intentar va a ser acercaros al concepto de propiedad intelectual, llegar a de cultura libre y ver un poco las consecuencias, los puntos comunes y no comunes que puede haber entre uno y otro sistema. ¿Vale? Vamos a ver, si hablamos de propiedad intelectual, ¿de qué estamos hablando? Seguro que a más de uno pues se le viene la GAE a la cabeza o similar, ¿no? Propiedad intelectual es el sistema legislativo que se refiere pues a ese tipo de cuestiones intangibles, de creaciones del intelecto humano. Una definición así más académica sería, ahí, pues bueno, se trata del conjunto de derechos que a un autor, por la mera creación de una obra, pues ya le pertenecen, teniendo dos vertientes, una vertiente económica y una vertiente moral. Son los derechos innatos a la mera creación de una obra, pues ya sea artística, literaria, de muchos tipos. Para mí, muchas legislaciones lo engloban, y yo no soy partidaria de englobar una cosa con la otra. Cuando hablan de propiedad intelectual, incluyen propiedad industrial, que es cuando hablamos de las patentes, las marcas, lo que son las invenciones. Este tipo de creaciones para mí no es lo mismo. Y aunque de hecho en algunos países no existe la palabra propiedad industrial, sino que solo existe propiedad intelectual en algunos idiomas, para mí son distintos en la medida en que hablan de cosas distintas, tienen un desarrollo legislativo distinto, protegen cosas distintas, tienen fines distintos, y de hecho hablar de cultura libre en la propiedad industrial para mí ya plantea cuestiones más complejas que es relativo a la cultura libre en la ciencia, que eso es un tema que ya nos daría para un simposio incluso y mucho más complejo. Se diferencia pues esos dos tipos entre lo que es los derechos de autor y la propiedad industrial. Los derechos de autor son a lo que yo me voy a referir hoy, a lo que pertenece a la obra, a lo que pertenece al autor simplemente por el hecho de su creación. Y cuando digo de su creación, y voy a insistir por el mero hecho de su creación, es porque durante mucho tiempo se ha insistido en que si no registras algo, parece que no es tuyo. O como que tienes que registrar para poder demostrar que es tuyo, ni mucho menos. O sea, por el mero hecho de su creación, registrar es totalmente opcional. El registro no es constitutivo, no hablamos como el registro de la propiedad, que si tú no registras una vivienda o que eres propietario de una vivienda o algo así, pues a esos efectos se me va. A esos efectos no existe no se crea, o sea, en el registro de la propiedad civil, de la propiedad privada, de la vivienda y de la propiedad de los inmuebles. No, en este caso no, o sea, es meramente probatorio, y de hecho, aparte de que es probatorio, es arcaico, es una cosa muy antigua, que aquello, además no sé cómo será aquí en Madrid, pero por lo menos es de Córdoba, que yo he estado varias veces, es una cosa oscura, muy cerrada, ten cuidado con las palabras que empleas porque no suelen entender de qué le estás hablando, nada de formatos digitales ni cosas de esas, ni muchísimo menos, que eso no está, y todo presencial, nada que puedas tú registrar por certificado electrónico, nada. Por suerte,
como digo que es opcional, están surgiendo algunas iniciativas privadas, como ESAF Creative, que además te permiten poder elegir qué derechos registras y cuáles no, que lo puedes hacer online, lo puedes hacer de tu casa y al fin y al cabo es como un sellado de tiempo. Lo que te dice es qué día eso ha pasado por ahí y le aplica una fecha y ya tienes la prueba, que al final es lo que puedes tener con el registro de la propiedad intelectual. O sea que no tiene ninguna ciencia el tema del registro de la propiedad intelectual. Como decía, los derechos de autor tienen dos vertientes, una vertiente moral y una vertiente patrimonial. La vertiente moral es aquella que es innata al mero hecho de ser autor y que no se puede renunciar, no se puede vender, eres el autor y eres el autor de una obra para siempre. Y aunque la obra pase a ser libre, vas a seguir siendo el autor a todos los efectos. Son pues, inalienables, no se puede embargar, no se puede enajenar, no puedes vender, no puedes renunciar a esos derechos. Los otros son los patrimoniales. Que bueno, aquí he puesto una lista, pero podemos ver que aparte de los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, pues hay otro tipo de derechos, pues que algunos son casi perversos, que han ido surgiendo ahí, como ya son los derechos de los ejecutantes, de intérpretes, van saliendo como subderechos de esos mismos derechos. Este tipo de derechos patrimoniales, pues sí son... Cuando hablamos de cultura libre, ahora veremos a ver a qué nos referimos con ese concepto, o de poder comerciar cualquier obra, son estos derechos que son los que se pueden vender, con los que tú puedes renunciar a ellos o puedes cedérselo a otro por tiempo, por espacio o de muchas formas. Estos derechos evidentemente no son infinitos, sino que tienen unos límites, no son unos derechos, pues tienen unos límites que debería ser la lógica, pero que por desgracia con el avance de la tecnología los límites cada vez son más límites, hasta un nivel casi absurdo que ahora vamos a ver. Hace unos años, la gente descubrió, los productores descubrieron que la gente estaba grabándose la música en su casa, en cinta. Eso era una barbaridad. Entonces salió, que es de reciente creación, poder ponerle coto a eso de que la gente se esté grabando cintas en su casa. Eso fue el primer avance, la primera lucha de la industria contra el compartir contenido. Esa primera lucha que fue con los casetes, fue cuando surgió, con las cintas de cassette, pues simplemente se refería, pues bueno, que tú te las puedas grabar en tu entorno privado, que no afecta nada y poco más que no sea lucrativo. A día de hoy eso ha avanzado tanto a que es casi, o sea, la copia privada, o sea, el que tú puedas copiar un contenido a título personal ha quedado reducido casi a la mínima expresión, por no decir que es un derecho casi extinto y que se queda poco más que la copia de seguridad, porque ya es que proceda de una fuente lícita, que no lo vaya a compartir con una colectividad, o sea que yo no lo podría poner aquí, este tipo de cosas. Entonces ha quedado como uno de los límites que es casi un reducto de lo que era y que yo diría que casi no existe el límite de la copia privada, que es que tú te puedas grabar cosas en tu casa. Me parece una barbaridad. Otro límite es el derecho de cita, que puedas tú citar una obra de un tercero. Bueno, pues este límite también ha sido muy manipulado y hasta el punto de que prácticamente solo queda para la educación y para efectos educativos y efectos de ciencia. O sea que casi que si tú editas un libro, como siempre ha sido habitual, que en un libro, en la primera página, venga una cita de un autor que le gusta al autor y demás, pues eso casi no se puede hacer a día de hoy, con el nuevo derecho de cita que se estableció, seguro que todos habéis escuchado hablar, el canon AEDE o la mal llamada tasa Google. ¿Qué es lo que viene a decir esta gente que no dejan de ser? AEDE es el GAE de los medios de comunicación, de los periódicos, de la prensa escrita. AEDE lo que viene a decir es que lo que hace Google News y Menéame y estos agregadores de noticias, que le están quitando a ellos, que se enriquecen a costa de ellos y que quieren una tasa. Se reunieron con el gobierno y el gobierno le metió hace un par de años una tasa en la ley a través de ese cambio legislativo, ese cambio normativo, pues que iba hacia el canon AEDE.
Consecuencia, 2 años después, resultado, Google News ha ido, los medios tienen muchas menos visitas y la tasa sigue sin aplicarse. Así que, o sea, que esto fue una revolución y luego esa es otra que se suele tener en propiedad intelectual, es que el legislador va un poco a remolque de la realidad. Entonces, ahora se están dando cuenta, incluso El País hace poco en una editorial un poco daba un poquito marcha atrás en el canon AIDS, como ahora que han perdido las visitas y han visto que si los agregadores no van a ningún lado, estos medios digitales, pues quizás están un poco dándose cuenta que aquello era un error y algunos ya lo decíamos en 2014, ya estamos diciendo que esto era un paso atrás, sobre todo en el derecho a la información, en el derecho al acceso a la cultura y demás, que al final como se ha regido aquí en propiedad, se ha regulado aquí en propiedad intelectual, siempre ha sido a base de las presiones de uno y otro, pues esto también, y ya se ha visto que además es ineficaz. El otro límite es el que ya habéis visto. Esto es una imagen que tendrá sus derechos, será de algún fotoperiodista, que estará de algún medio y estará sujeto a sus derechos. Por suerte, y es que todavía no se han metido con el meme, que nos dejan ese pequeño campo ahí del meme, existe la posibilidad de la sátira. Entonces, siempre que no cree confusión, está claro que esto no es una noticia, sino que se trata pues de un meme que lo que pretende es reírse un poco de una situación. Pues por lo menos nos queda eso todavía por ahí. ¿Cuándo surge esto de la propiedad intelectual? ¿Ha estado siempre? ¿Los autores clásicos ya hablaban de propiedad intelectual? No, evidentemente no. De hecho, en comparación con el derecho civil que tenemos, es muy reciente, porque la propiedad intelectual, o sea, el derecho civil que tenemos tiene más de 2000 años, procede la mayoría del derecho romano, pero esto surge con la imprenta. Será a raíz de la imprenta, que es cuando por primera vez hay un riesgo de copia, de que la gente pueda copiar unas cosas de otros. Antes pues no estaba ese riesgo, prácticamente la propietaria o quien custodiaba el conocimiento era casi exclusivamente la Iglesia, y a través pues de monjes y abadías que tenían de escribanos, tardaban 6 meses en una página, en una obra de 200 páginas, pues era como únicamente se podía reproducir una obra. Entonces se dieron cuenta que con la imprenta esto era mucho más fácil, entonces reproducir una obra ya los autores necesitaban un incentivo para crear, porque cualquiera podía copiar su obra. Entonces surgió aquella legislación, pues que era una legislación profesionalizada, muy dedicada a un gremio concreto, a una minoría, pues para que se cumplieran unas normas para proteger a una mayoría, a la colectividad y a los autores. Aquello surgió en aquel momento muy gremializado, muy localizado, y a día de hoy tenemos la misma legislación, con la situación ahora, por así decir, todos somos impresores a efectos de la ley, porque realmente todos tenemos ese poder. Ahora podemos hacer las copias que queramos de un solo clic. Eso antes era impensable. Bueno, pues tenemos la misma ley, no tiene mucho sentido que una ley pensada para regular o para administrar la situación de una minoría y proteger a la mayoría, ahora es al revés. Para proteger a una minoría hay una legislación que va contra la mayoría y que todos somos sujetos sancionables de esa ley que tenemos, que es la ley de propiedad intelectual. Aparte de aplicar lo mismo, la misma legislación que se aplica a un libro, aplicársela a un software, cuando no tiene mucho sentido, es totalmente un anacronismo aplicar una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Evidentemente, como algunos se dieron cuenta que esto no tenía mucho sentido, que aplicar una legislación tan antigua a conceptos tan nuevos y que estaba cambiando la tecnología, se supone que el derecho, una de las definiciones o de los rasgos del derecho siempre es que el derecho se va acomodando a la realidad y tiene que surgir una necesidad para que el derecho vaya surgiendo. Bueno, pues en España vamos al revés. La realidad surge
y se intenta acabar contra la evolución, se intenta acabar con la evolución a base de legislación. Problema, en el proceso de ese cambio legislativo, eso ha evolucionado pues 20 veces más. O sea, cuando sale la ley ya sale antigua, es como lo del canon AED y este tipo de cosas. Cuando sale la legislación, sale la regulación, ya es totalmente antigua. Por suerte algunos se dieron cuenta que aquello no era sostenible, y menos con la evolución del software. Iba contra la esencia misma del software. Entonces se empezó a hablar de licencias abiertas, por así decirlo, el origen de la cultura libre está en Stallman. Fue sobre los 80, empezó a hablar, pues bueno, que en base a unas libertades se podía, bueno, pues utilizar y desarrollar y evolucionar el software en base a que todos pudieran compartir, mejorar ese contenido. Esas ideas fueron tomadas, de ahí salió el concepto copyleft, que no deja de ser, pues bueno, lo que hemos dicho antes, esos derechos licenciados, ¿no? Es que tú puedas licenciar y renunciar a algunos de esos derechos patrimoniales en beneficio de la colectividad. Dentro de ese movimiento procomún, pues empezaron a surgir redes que van llegando a otros sectores, como es el cultural. Y así fue Laurel Lessig quien empezó a plantear, a llevar este movimiento a la cultura. Es el creador de las licencias Creative Commons, que como muchos conoceréis, pues son unas licencias que te permiten compartir contenido, pues prácticamente con libertad. Puedes elegir en base a unos símbolos, pues bueno, tú vas eligiendo qué contenidos quieres compartir, cómo quieres compartir, que al fin y al cabo de lo que se trata, que cada autor decida cómo quiere compartir su obra. Evidentemente, este movimiento en la cultura para mí fue mucho menos revolucionario, y creo que lo es a día de hoy menos revolucionario que en el software, no por nada. En el software sí tiene un carácter, el movimiento de software libre sí tiene un carácter sustitutivo. En la cultura libre no, un disco de Rafael va a ser un disco de Rafael siempre, aunque tú edites un disco tuyo con todos los derechos abiertos. Evidentemente la revolución que supone en un sector que en otro pues es distinto, básicamente por eso. Esto significa, esta manera de entender la cultura licenciando esos derechos patrimoniales que hemos hablado antes, que la cultura deba ser gratis. Para mí no. O sea, lo que yo trato de venir a explicar aquí es que la evolución y el desarrollo está en conjugar los derechos de acceso a la cultura y los derechos de los creadores. Poder conjugar esos derechos es la base de todo para que cada uno tenga su sitio. Evidentemente que los creadores tienen que tener su remuneración, pero hasta qué punto eso puede ser impuesto al derecho de acceso a la cultura. Creo que es ahí donde reside la base de todo esto. Lo que se propone desde el movimiento de cultura libre, sobre todo, es que se actualice la legislación, que sea, bueno, que sí, que tiene que haber una regulación, pero que no sea una regulación que vaya contra todos, sino una regulación que sea actualizada y que no responda a un sistema totalmente analógico, sino que con el sistema digital, con el desarrollo de tecnología, pues sabemos que copiar y compartir es fácil, incluso es necesario para poder evolucionar, como siempre, como a lo largo de la historia siempre se ha hecho, salvo desde que apareció, como hemos visto antes, los conceptos de propiedad intelectual. Es lo que decía antes, ahora mismo todos estamos sujetos a ser sancionados por la ley tal y como está diseñada, ya sea penal o administrativamente. Todos somos sujetos de caer en alguno de los tipos que se contemplan. Esto se hace todo para proteger a una industria, a una minoría. Yo tampoco digo que haya que desprotegerla, pero que sí que hay que primar un derecho de una colectividad, unos derechos reconocidos que son los derechos de acceso a la cultura. Se trata de no tener una cultura reservada a la élite, es decir, que disfrutes de la cultura si te la puedes permitir. Ese concepto entronca directamente con el que una cosa que es muy machacona, que nos han repetido en la última década hasta la saciedad, que una descarga equivale a una venta. Yo creo que evidentemente no todo lo que te descargas tú te lo comprarías, ni antes ni ahora. Es una forma, a través de lo que hace es divulgar y dar a conocer
los contenidos, y a partir de ahí eso acaba generando unos rendimientos que ahora veremos cómo si hay algunos sectores que lo han entendido y lo han aprovechado. Se ha llegado a decir, de hecho creo que en Antena 3 todavía hay una campaña que están poniendo actualmente, que es una niña descargándose una película y llega su madre y dice que ¿qué hace? O sea, es preferible que no se la descargue a que no vea la película. O sea, es preferible no leer un libro que leerlo fotocopiado, mucho más grave. Yo creo que hay que primar el derecho a la cultura, que es lo que un poco yo vengo aquí a exponeros como una cosa, y como al final, a todos los que llevamos una década hablando de esto, al final el tiempo nos da la razón y ahora lo vamos a ver. Hemos pasado de una cultura orgánica a una cultura de solo lectura. Evidentemente todos somos lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado. De hecho, ayer estaba en la exposición de Norman Foster que hay en la Fundación Telefónica, y leía una cosa que me gustaba, que hablaba de eso, de que todos somos un poco somos una mezcla de lo que hemos vivido, de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado y de lo que hemos visto. Necesitamos el pasado como soporte nutricio del presente. Si el entendimiento y las emociones se alimentan de la memoria, también la creación usa la experiencia como fuente de inspiración. Esto en definitiva es que esto de las musas que nos han vendido, las musas al final es la experiencia, y es ahí donde trata un poco también, se ampara la corriente de los que defendemos la cultura libre, se ampara en que al final todo está ya inventado, simplemente se trata de mejorarlo, de versionarlo, de hacerlo de otra manera. Disney es lo que hacía. Disney cogía cuentos clásicos, cuentos a lo mejor otros más o menos conocidos de unos países y de otros, y hacía esos peliculones. O sea, fue el primero, que luego fue el primero también que se enfrentó a colegios que pintaban Mickey Mouse en la pared. Luego fue también el primero que se aprovechó, pero también el primero que hizo uso, uno de los primeros que hizo un mal uso de la propiedad intelectual y empezó a utilizarla contra todos. Yo creo que eso es un error. Creo que es un error, y el mercado no ha sabido aceptarlo. O sea, la industria no ha sabido adaptarse a las necesidades del mercado. Se trata esa industria, esa minoría de las casas en Miami, que bueno, cada uno que se gaste el dinero como quiera, esa minoría ha intentado a través del lobby presionar a los gobiernos que han ido cambiando la legislación, y digo presionar físicamente. O sea, de reuniones, seguro que algunos veo que sois muy jovencitos y no sé, pero hace una década estaban todos los artistas con Zapatero y perseguían a Zapatero, que yo tenía un precio, y el precio fue la legislación que Zapatero y los gobiernos de Zapatero nos dejó en materia de propiedad intelectual, que parecen propias de otra época, que están hechos a la medida de la industria que entonces lo demandaba, y llevándose por delante a quien se tuviera que llevar por delante. Evidentemente ha habido un cambio con todo lo que se ha producido, con poder bajarte cosas desde tu casa, con las peer-to-peer, con las páginas de enlaces. Ese acceso que hemos tenido todos, que hemos visto, hemos pasado de comprarnos 2 o 3 discos al año, yo por lo menos. En mi casa pues te regalaban un disco para tu cumpleaños, para la feria y poco más. O sea, no había muchos regalos. A poder descargarte diariamente la cantidad de música que a ti te apetecía. Eso evidentemente ha cambiado, que ahora mismo tenemos otro hábito. Y puede que incluso compremos o consumamos mucha más cultura. En el cine igual. Hemos pasado de ver una película al mes y al cine, o si tenía suerte y tenía cerca de casa un videoclub, pues casi todas las semanas poderte ver tu peliculita y demás, a tener discos duros llenos de música. Evidentemente hemos cambiado mucho. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que a día de hoy hay mucha más gente viviendo de la cultura, en contra de lo que algunos decían, que la cultura se va a acabar, esto va a ser el fin de todo, era lo que se vendía durante aquellos principios de los años 2000. A día de hoy hay mucha más gente viviendo de la cultura. ¿Qué ha pasado? La cultura se ha democratizado, en la medida en que se ha democratizado al consumidor, porque el consumidor puede elegir
qué quiere y qué no quiere. Y puede leer algo que a lo mejor por lo que no quiere pagar, pero puede leerlo y es lo que quiere. Y es hacia donde vamos. Quizás no seamos más cultos, pero tenemos más libertad de elección en lo que queremos ser y en lo que queremos ver, en las experiencias que queremos tener, de lo que hablaba antes. ¿De verdad vosotros creéis que la cultura se ha resentido ante estas facilidades de la tecnología? Evidentemente todas esas campañas de demonización, de persecución, no han servido. Y a día de hoy las descargas han bajado exponencialmente. ¿Por qué? Porque al final la industria, algunos sectores de la industria se han dado cuenta dónde residía lo que el público estaba demandando. Hace poco hablaba cenando con Abraham Boba, el cantante de León Benavente, todo este tipo de grupos, todos estos movimientos de artistas que ha habido, que ha surgido, que antes en la radiofórmula sonaban 4 o 5 grupos y ahora es imposible abarcar la cantidad de grupos que hay, por suerte. Esa gente no vive de las ventas, esa gente vive, y Abraham Boba lo decía, a mí Spotify no me da un duro, pero esa gente llena mis conciertos. Si yo pregunto en un concierto de Abraham Boba, de León Benavente, quién se ha comprado su disco, se habrán comprado 4 o 5 y en vinilo, si acaso. O sea, que es que casi nadie se ha comprado su disco, pero ahí están, en sus conciertos. No digo que solo se remunere por conciertos, ni mucho menos, pero es verdad que ha habido un cambio y que la gente está demandando en la música en directo, es por donde se está consumiendo. La Sala del Sol de aquí de Madrid, hace 5 o 6 años, no hace más, programaba de jueves a sábado, jueves, viernes y sábado. La Sala del Sol a día de hoy programa de martes a domingo, porque la gente quiere música y porque hay grupos y hay una demanda. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han surgido los festivales, una cantidad de festivales, porque aquí probablemente poco nos habremos gastado 100 euros en discos este año, pero 100 euros en festivales, yo creo que más de uno nos levantaría la mano, que es una manera de consumir también. Simplemente se ha invertido, ¿no? Se ha invertido en la manera de consumir, pero no solo eso, en el cine también. ¿Qué ha pasado? Hemos tenido tanto esa facilidad de tener discos duros que ahora el cine no satisfacía al ritmo que se consumía. Entonces, ¿qué estaba pasando? Surgieron las series. El boom de las series, evidentemente, es una consecuencia del boom de lo que llamaban por las descargas, ¿no? De poder compartir los contenidos, poder tener consumir cultura a ese ritmo. Solo se puede atender con una serie, con películas es mucho más complicado. Y por supuesto pues están surgiendo plataformas que se dedican a eso, que por 8 o 9 euros tú tienes todo el contenido que tú quieres. Lo verás o no, pero lo tienes a tu acceso, a tu mano, lo tienes, puedes consultarlo en cualquier momento. Yo creo que en resumidas cuentas esto es, como yo decía, he prometido que no me iba a alargar demasiado. Lo que yo trato de explicar y de exponer en esto es que evidentemente que los creadores necesitan un tipo de compensación para seguir creando, pero que eso no se puede imponer contra un derecho general del acceso a la cultura, sino que poder abrir y que los autores decidan cómo comparten su obra, porque ahora mismo si quieres estar en una radio no puedes dar tu obra libremente, hay una serie de pasos de terceros que se están alimentando de tu trabajo, porque esa es otra. Al autor le llega esto, le llega una mínima. Alguien que vende ahora mismo 10.000 discos, que son una barbaridad a día de hoy, le llega una cantidad ínfima de lo que hace. De hecho, de la SGAE, por ejemplo, que quizás es el ejemplo que todos más conocéis porque ha sido el más mediático, de la SGAE, solo el 4% de sus socios cobra lo que digamos un salario mínimo. O sea, para que nos hagamos la idea de lo que están hablando. ¿Cuál ha sido el problema? Que tenemos niños que delinquen por descargarse a Peppa Pig y tenemos los artistas se siguen muriendo de hambre. O sea, algún problema hay. Algo no se ha legislado bien, no se ha regulado bien. O sea, regular a base de prohibir a la gente acceder a la cultura no ha funcionado. Seguimos igual o peor. Sí es verdad que se ha repartido un poco más, que ya no solo está Alejandro Sanz y 4 más. No, ahora son muchos más la gente que vive
que vive de ese sector. Y esa industria ha hecho algo que yo no había visto nunca. Dejamos de ir en carros, porque salió el coche y yo no había nacido, pero evidentemente los fabricantes de carros no montaron en cólera y se reunieron con el presidente de turno a presionarle de nos tienes que ayudar, nos tienes... Eso sí, ¿qué hicieron? Pues evolucionar, montarse el carro, nunca mejor dicho, el que pudo, y el que no, pues bueno, pues aceptar que se tiene que dedicar a otra cosa y que eso era un modelo agotado. Pues con esto no ha pasado así, sino que algunos se han aferrado, han intentado hacer un mercado estable cuando eso es un mercado predecible, más que estable, cuando eso es imposible, cuando es un mercado sujeto al desarrollo tecnológico. No va a ser nunca predecible. No sabemos hasta dónde va a evolucionar el desarrollo tecnológico en los próximos años. Entonces, en vez de aceptar el desarrollo e intentar reconvertirse y apoyar el desarrollo, lo que hacían era perseguir a quien hacía el desarrollo, porque ya no es a quien se lo descarga, sino a quien facilita, a quien pone las herramientas para favorecer ese desarrollo en el consumo de cultura, metiendo incluso artículos en la Ley de Propiedad Intelectual que no solo se refieren al que descarga, sino al que pone los medios, al que desarrolla la tecnología que descarga, lo cual es una barbaridad. Y creo que, bueno, pues que en esta sala sería interesante que supierais eso, que es que en una sala de informáticos e informática, interesante saber que la Ley de Propiedad Intelectual va contra vosotros, porque sois, a efectos de sois cooperadores para hacer la descarga, porque desarrolláis la tecnología, que igual lo que vosotros habéis desarrollado no tenía esa función inicialmente, pero si se comparte y demás, pues al final acaba derivando en ese fin, compartir contenido, y compartir al final acaba siendo también castigado. O sea, al final siempre gana el mismo, siempre va a haber un responsable. Decir, no puedo pillar a todo el que se descarga algo, porque todos somos los que nos descargamos algo, pues voy a buscar quizá al que menos pinta. Bueno, pues un poco eso es lo que yo os venía a exponer. Si queréis que ahora planteemos algún tema, y si no, bueno, yo os facilito aquí tanto mi correo como mi dirección de email para mi email y mi web para lo que necesitéis si queréis compartir algo. Yo creo que lo más interesante de esta charla quizás sea poder atender a crear un poquito de debate, que yo creo que es de lo que se trata. Hay por allí, Sara, por allí un chico con la mano levantada. Cuando hablas de la legislación, en parte es muy dura y que es una legislación atrasada. Ahora mismo en el mundo de la tecnología hemos pasado del mundo de las apps o de las aplicaciones como el Excel a los servicios como tomar el Office entero y ya te lo iremos actualizando si pagas cada año. ¿Cómo puedo, o sea, yo como, por ejemplo, yo creo una web, cómo puedo protegerme realmente? Porque yo hago una web y en el momento en que esa web la subo, el diseño que yo ya he hecho de esa web se puede descargar y me pueden copiar todo de esa web. Pero evidentemente sin legislación es como dar gratis casi tu trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto la legislación es dura? Porque entiendo que mucha gente se reaccionará a la hora de descargarse algo por ostras, a lo mejor me pillan y no. Y hay que entender que normalmente que cualquier desarrollador sube una aplicación es lo más fácil de copiar. Bueno, el tema del desarrollar aplicaciones y demás se está protegiendo a través del código, ¿no? Se registra el código, por así decirlo. El tema del diseño es más complejo porque evidentemente las ideas no son registrables. Eso tenemos que partir de ahí, que tiene que haber una obra. Las ideas que tú quieras combinar esto de una manera o de otra no lo puedes registrar y me parece casi normal. Si hay alguna herramienta, como es pues, lo que hemos hablado antes, yo eso lo llevaría casi más a la propiedad industrial, como bueno, pues el registro de marca, el registro bueno, pues de colores distintivos, es por ahí hacia donde creo que lo que está hablando va más en ese sentido.
Pero como te digo, al final las ideas no son registrables, ¿no? Pues si eso fuera, entonces ya sí que no podríamos evolucionar. Si te pueden copiar un diseño, bueno, yo también creo que un diseño se puede registrar, ¿eh? Y eso sí, poder ahora vete a pleitear para defender ese diseño, eso ya es mucho más complicado, cuando a lo mejor no te han copiado ni en España, sino que te han copiado donde te hayan copiado, ¿no? Eso ya es mucho más complejo. ¿Más preguntas? Por aquí, Sara. Hola, buenas. Hola. A ver, te quería preguntar por algo que has comentado de los impuestos que hay desde el gobierno, de una ley que se creó en el que, hasta donde yo tengo entendido, si no corrígeme, te cobraban por todo, por un ordenador, por si te descargabas música ilegal en ese ordenador, por un CD, por si grababas música ilegal en ese CD, por un pendrive, por 3/4 de lo mismo. Entonces, bueno, te quería preguntar cómo sigue la legislación esa día de hoy, porque sí que conocí, salió por televisión un caso de una persona que era abogado y demostró que los CDs, una caja de CDs que había comprado, la había usado para hacer una copia de seguridad de su propia documentación. Claro, como el abogado lo pleiteó y al final ganó por 17 céntimos, sí, pero bueno, que Sí, evidentemente. Entonces, bueno, que cómo anda un poco el tema ese de que te cobren por sí, pues entonces si te cobran por sí, al final descargarlo va a ser legal, ¿no? Se convertiría en legal de cierta manera. Eso entra dentro de lo que he hablado antes de la copia privada, ¿no? Esa presión que hubo al gobierno de Zapatero hace unos años derivó, bueno, luego Rajoy también hizo suyo lo del canon digital. Consideraban que prácticamente todo lo que compraras, cualquier almacenador, el USB que yo traigo aquí hoy con esta presentación, todo era para copiar y todo iba al final para los mismos, que iba para las entidades de gestión e igual tú te estabas copiando cosas libres de derechos, ¿no? O sea, que al final va para una minoría que encima no te ofrece en el catálogo y no sabes a quién se refiere. Este año ha habido una reforma, ha habido una nueva legislación, pero al final viene a quedar medio en lo mismo. O sea, que sigue habiendo un canon, lo que tiene que dice que no lo cobran al ciudadano, sino que se lo cobran, por así decirlo, al fabricante, pero al final el fabricante es quien se lo va a cobrar, al ciudadano. Pues eso, sigue existiendo ese problema que tenemos, pues el entender, es lo que digo, el malentender, que todo es para copiar y esa persecución, y que yo considero pues que tampoco es un problema, que tampoco tienes que... es equiparar una descarga a una venta, lo que hablaba antes. Para mí una descarga no puede ser equiparable a una venta. Yo me he descargado muchas cosas que no me las hubiese comprado en la vida, pero bueno, no me parece mal. Pero sí, es verdad, y se ha pleiteado, hay quien lo demuestra y ahora tendrán que devolver, pero ahora para devolver eso, al ser un presupuesto de gestión estatal, el Estado tendrá que contemplar los 17 céntimos del abogado en el presupuesto del año que viene para devolvérselo, o sea que no lo va a ver en la vida, pero por lo menos ha conseguido moralmente un reconocimiento de poder acreditar que no todo lo que utilizamos, todos los almacenadores van a ser destinados para eso, y aunque lo fueran, tampoco es que tengan que ser, igual tampoco tienen que ser compensados todos. Hola. Hola. Quería comentar lo del tema del torrent, cómo está hoy en día así, por lo menos aquí en España o en la Unión Europea, ¿no? Y que, bueno, como todo el mundo al fin y al cabo comparte archivos de esa forma, o la gran mayoría, el tema también, si por ejemplo crees que estás descargando algo y te cuelan algo muy bestia como pedofilia o algo así, podrías ir directamente a la Guardia Civil y decir, oye, es que estaba compartiendo cosas ilegalmente, pero me han colado esto, yo no soy culpable de pedofilia, ¿no? Y de hecho es recomendable que lo hagas. Eso. Es recomendable que lo hagas. Pero claro, ¿cómo está la legislación respecto al tema de que compartas cosas a lo mejor que no? Se supone que el compartir contenido, lo que son todas las redes de compartir contenido han sido muy perseguidas, y de hecho, como decía antes, ha sido metido en la ley para perseguir a los desarrolladores,
¿no? Como se ha perseguido aquí a los desarrolladores que han creado ese tipo de tecnología en Estados Unidos y aquí en España también, con el caso de Soto. Pero si tú lo que te descargas y un poco lo que esta gente de Netflix y demás lo que han visto es que tú quieres tener a tu mano todo eso con cierta seguridad y cierta estabilidad, que no, lo que te bajes no va a ser por lo que tú has dicho, cosas que sean delictivas, que el tema de la pedofilia, el mero hecho de tenerla ya es delictivo. Entonces por eso si eso pasa yo recomiendo avisar a la Guardia Civil, porque si por algo están rastreando contenido y demás puedes acabar en un problema. De hecho, pues he atendido a algún cliente que por desgracia le ha pasado. Se ha descargado una película, la versión extendida del Padrino, y no era El Padrino, era otra cosa. Es que ese fue el título, no era El Padrino. Es decir, individualmente como tal no te podrían tampoco decir que estás compartiendo un archivo No. o algo, o sea, como tal no podrían cargar contra ti, ¿no? No, de hecho lo recomendable es que si os pasa, vayáis a la Guardia Civil y digáis, sobre todo temas de pedofilia, ¿no? Si es porno no pasa nada, guardadlo si os lo veis interesante, eso ya cada uno nunca se sabe, pero si es tema de pedofilia y demás, lo recomendable es ir a la Guardia Civil para que si pasa algo pues no acabe detenido. Otra cosilla, con lo que has dicho de las web de enlaces y todo esto, ¿habría alguna forma de protegerse, por ejemplo, no teniendo los servidores como lo que pasó con Mega, no tenerlos ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea, irte, por así decirlo, a países asiáticos, rusos o algo? No. Esto, si haces el delito aquí, igual si te pillan, Sí. aunque esté fuera de contenido, te pueden cargar. Sí, ver dónde se consuma el delito, dónde se descarga, dónde se almacena. Poco ahí lo que se está salvando, y que es con la ley de servicios de sociedad de la información, se está salvando un poco con quién es el que agrega el contenido, ¿vale? Si el contenido lo agregan terceros o lo agregas tú mismo. Se supone que si tú lo almacenas, lo podrías estar agregando tú mismo. Es la diferencia con YouTube. YouTube como cualquier otro. Se está solucionando con quién sube el contenido y quién es el responsable en cada momento. El tema de los servidores en un sitio o en otro, da igual. Yo creo que se podría, si quieren buscarte, se podría acreditar que se puede consumar aquí mismo el delito, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes defender si alguien sube a tu aplicación un documento protegido o una imagen? Pues te puedes defender demostrando que al final, como casi todos estos casos que han tenido un montón de cobertura mediática, normalmente relacionados, todos han acabado absueltos, porque han demostrado que no tienen nada que ver con ese contenido. Y además que un tercero suba cosas sujetas a derecho de propiedad intelectual, yo qué sé, no me parece. Sí, con el tema de la pedofilia y demás, ahí sí que habría que acreditar más cosas, pero el tema de cosas sujetas a propiedad intelectual, al final el responsable será quien lo suba. Muchas gracias. Por aquí voy a levantar la... Ah, vale, vas para allá. Vale. Hola. Lo que han comentado antes, creo que el canon ahora se aplica también a los móviles, incluso, Sí. Así que va a pegar. Cualquier almacenador, o sea, cualquier cosa que pueda servir para almacenar contenido, ahora mismo se está aplicando. Claro, Europa ya le ha dado el toque a España de esto no lo tienes que hacer. Bueno, no sé si me queda claro tu idea de que debería prevalecer la cultura al derecho de autor o al derecho de lucrarse de tu trabajo. Entonces, y bueno, yo creo que un poco estoy de acuerdo en eso, porque entonces un poco lo que propones es que la piratería no sea delito en realidad, ¿no? Exactamente. Y de hecho en España es delito si yo me descargo una película sin ánimo de lucro solo para verla. Sí, ¿Es delito? es lo que he dicho de la copia privada, tal y como Pero está. eso sería legal, ¿no? No, la copia privada se le han puesto tantos límites en las últimas reformas que ahora mismo no puede tener ánimo de lucro, ¿vale? No tiene que tú te descargues, no tiene ánimo de lucro, que no lo compartas con una colectividad por mínima que sea, ¿vale? La vas a ver tú solo, no hay ningún problema, y que proceda de una fuente lícita.
O sea, prácticamente queda la copia de seguridad, no queda nada más amparado dentro de ese... Y además, había que haya un contrato mercantil, que haya... O sea, es imposible, es imposible. No va a haber nunca, ahora mismo la copia privada casi no existe. O sea, todos somos, a efectos de la legislación, somos infractores de la legislación de propiedad intelectual tal y como está configurada ahora mismo. No, algo que empezó para permitir el tema de los cassettes, que no parecía algo muy grave, que cada uno en su casa, ha acabado siendo algo que ahora mismo no existe, la copia privada a efectos... Eso, pues que estar exentos, ninguno estamos exentos. Entonces, mi pregunta creo que sería, ¿cuál sería tu propuesta? O sea, a lo mejor tener un sistema a lo Netflix, a lo Spotify, gratuito, porque en el fondo son solo intermediarios que son los que se están llevando todo el dinero. Como dices tú, el cantante no se lleva casi dinero de Spotify. Spotify es solo un medio. Si hubiese algo gratuito, bueno, o sea, Spotify también tiene... Sí, Spotify tiene la opción premium, o sea, normalmente este tipo de páginas y de aplicaciones funcionan o bien por suscripciones o bien por publicidad. Yo creo que los autores sí están viviendo de hecho hay muchos más creadores que había antes, es lo que digo, hay mucho más gente viviendo de la música que vivía hace 15 años, evidentemente, y hay una demanda, simplemente se consume de otra manera, ya no se reside todo en la venta, que al final la venta antes tampoco daba. O sea, ¿qué es el tema? Que es que al final la venta no era rentable, que no sé cómo se ampara en eso en la industria, porque realmente al final está en otro tipo, como son pues los conciertos. Creo que la televisión, que sí está sujeta a publicidad y demás, sí da algo más, pero realmente se trata de no seguir encorsetando, que al final todo para proteger una industria cuando deja fuera a una mayoría. En el mundo editorial conozco casos de editoriales que están surgiendo ahora mismo, mientras las grandes van bajando sus ventas, están surgiendo pequeñas editoriales que distribuyen sus contenidos en Creative Commons. Son totalmente descargables, basándose en una cosa. Yo soy una editorial pequeña de Córdoba y no tengo, pues evidentemente, el escaparate, la publicidad que puede tener o la distribución que puede tener una de las grandes. ¿Cómo puedo llegar a los demás? Mis libros. El ejemplo puede ser Banda Aparte, que son de Córdoba y editan pues un tipo de libros normalmente relacionados con la música. Pues bueno, de Guadalupe Plata, El Niño de Elche, de Vetusta Morla, de Ricardo Vicente. Bueno, pues un tipo de libro muy concreto. ¿En qué se basa en ello? En que se comparta su libro. Eso les va a devolver ventas. Al final, si tú tienes un libro de un grupo o algo, eso se convierte en ventas. Gente que a lo mejor no iba a comprar nunca tu libro, lo está leyendo. Ya, pero entonces, ¿cuál es tu propuesta? ¿Que se elimine completamente la ley, que sea legal? ¿Sería un buen objetivo apuntar a que no sea delito bajarse una película y verla en tu casa, bajarte un libro y... Que la ley no sea para la mayoría. O sea, lo que yo propongo, se trata de que la ley se actualice y vaya un poco con la situación actual, que no intente ir un poco contra la nada, que es lo que está pasando ahora. Cuando surge la ley ya ha salido una tecnología que se come a la ley, y siempre va a ser así. Por eso te pregunto, o sea, lo que dices es un poco que sería mejor que a lo mejor que no hubiese ley a la ley que hay ya. Sí, yo creo que sí. Buenas. Un poco en contestación a lo que decía el compañero, también creo que últimamente hay, y apoyando lo que decías tú, hay cantidad de creadores que viven hoy en día gracias a plataformas tipo Patreon, tipo Twitch, Spotify, Netflix. Al final creo que todo pasa un poco por concienciación de la gente de, bueno, efectivamente yo puedo disfrutar de todo lo que quiera gratuitamente, pero estaría bien que si vivo disfrutando de eso, apoye económicamente. Pero al final quiere hacerlo, ¿no? Con lo que quiera. No es... y creo que cada vez hay más y más gente que vive de esa manera, y creo que es algo muy positivo. Y otra cosa, una pregunta que te quería hacer es, a la hora de desarrollar software y compartirlo, hacerlo libre, ¿qué posibilidades tengo? ¿Qué recomendarías tú a la hora de publicarlo en función de cómo voy a querer modificar los derechos que yo ejerzo sobre ese software? Si aplico una licencia Creative Commons, ¿cómo debería hacerlo? ¿Qué consecuencias tiene los distintos...? Una pregunta así en rasgos generales que me pudieras contestar para
para que lo tengamos claro. En el tema del software libre es donde surge lo que hemos visto antes del copyleft, que es de donde surge el Creative Commons, que por así decirlo es un derivado, es una copia, nunca mejor dicho, pues relacionado con eso. El copyleft se trata de que algunos derechos están licenciados, o sea, tú puedes licenciar lo que te dé la gana, menos la autoría, que por así decirlo es lo irrenunciable, pero puedes utilizarlo bajo seudónimo y otro tipo de cuestiones. Tú puedes licenciar los derechos que a ti te dé la gana y de la manera que a ti te dé la gana. Eso es lo que se basa el tema de la distribución, de la divulgación de cultura libre o de software libre, ¿no? Por aquí. Hola, yo quería saber el por qué plataformas como Netflix o HBO proporcionan más contenido que ya tienen licenciado en países como América y demás, en Estados Unidos en concreto, que en España. Es decir, ¿qué clase de legislación les impide, por ponerte un ejemplo, sacarme la nueva temporada de Arrow al día, cuando la gente que está pagando exactamente lo mismo que estoy pagando yo, la tiene? Las licencias, como he dicho antes, están sujetas básicamente, bueno, a muchos criterios, pero son tiempo y espacio. Entonces, eso tiene que ir, imagino que los contratos que ellos tengan con las distribuidoras de Argo, pues tendrá que estar sujeto a cuestiones de territorialidad, que solo se licencien para un sitio y otras valga más, o sean sucesivas. Eso ya va a depender un poco de la contratación, de la negociación que ellos tienen con los productos. ¿Cómo? Que no es parte de una legislación interna, sino es más... Sí, es más acuerdo mercantil suyo, el acuerdo mercantil. Eso es la licencia, como te digo antes, normalmente. La licencia de un libro, de un disco, de algo, se hace por 10 años para España o para los países de habla hispana. Eso tiene, pues está solo para los demás, tendrás que concertar nuevos contratos. Eso debe estar basado en las negociaciones que ellos tienen con las distribuidoras. Vale, gracias. Buenas, pues yo quería hacerte dos preguntas. Una, antes has dicho que tal y como está la legislación sería preferible no tener legislación a tener lo que tenemos ahora. Sí. Pero si hubiera que redactar una nueva legislación que fuera más a tu gusto, ¿cómo lo harías para tener en cuenta que hay dos perfiles distintos de creadores? Por un lado, los que apoyan grandes multinacionales y empresas, pues eso, que se llevan toda la pasta de los discos y les dan una migaja, y por otro lado están la gente que crea de forma independiente, que no tienen demasiado público, que se buscan ellos mismos en su producción, su distribución y tal. ¿Cómo podría reflejar esos dos tipos de creación de contenidos? Porque yo creo que no hay dos tipos de creación de contenidos. Es que actualmente quien cree una obra que no quiere que se comparta, que se divulgue, que te la puedas descargar, mejor que no la cree. Poco ahí es donde está en aceptar la evolución. Creo que yo hacia dónde va. Que ha cambiado la manera de consumir, es lo que él decía. Decir, al final la gente está dispuesta a pagar por una comodidad y por tener todo el contenido en un sitio con una seguridad de que, como él decía, no te va a descargar nada que pueda suponer un riesgo o sea un fake. Yo creo que al final se trata de aceptar la evolución, tanto del mercado como de la sociedad, que si la tecnología avanza, la manera de consumir avanza. Ya montaron, o sea, tú imagínate, hace, pues no sé, cuando se empezó a enlatar la música, poderla grabar, hace un par de siglos, la música solo se podía ver en directo y escuchar en directo, no podías tener la música en tu casa. Había muchos más teatros, había muchos más espacios, porque al final solo se podía consumir en vivo, la música, el teatro. Cuando eso empezó a cambiar, al final tienes que aceptar que la gente puede escucharlo en su casa y verlo en su casa. Pues exactamente la misma discusión que se dio en aquel momento es la que se está dando ahora y la industria no la está aceptando. Y seguimos hablando, pues como tú dices, dos tipos de creadores, los que quieren conservar todos los derechos y quieren gestionar todo y cobrar por todo, o los que aceptan que de verdad al final se trata de llegar a mucha gente y que tal y como está hoy configurado
todo el desarrollo, tanto tecnológico como social como cultural, al final todo va a acabar descargándose y va a acabar siendo... Se trata de aceptar la evolución. Y luego la segunda pregunta, suponiendo que consiguiéramos derribar estas leyes de propiedad intelectual y que pasáramos al paradigma que mencionaba el compañero de, bueno, todo se distribuye gratuitamente y luego ya quien quiera apoyarte, pues ya se va a buscar la manera de repartir el dinero y que te lo haga llegar. ¿Cómo propondrías generar esa cultura de responsabilidad social con el autor? Si a lo mejor tratar temas sobre cultura abierta, distribución de contenidos en las escuelas, desde infantil, si hacer campañas gubernamentales apoyando ese tipo de negocio. Ahora mismo las campañas van totalmente en contra, ¿no? Se trata de lo que está pasando. O sea, cuando hace unos años auguraban el fin de la cultura, el fin de la música, el fin del teatro, el fin del cine, es cuando más se está consumiendo a día de hoy. O sea, evidentemente no se trata de tratarnos como delincuentes a todos. Se trata de simplemente de aceptar cómo cada uno quiere consumir. Al final tú pagas por un concierto, tú pagas por una suscripción, tú pagas por muchas cosas. Discos, pues igual, eso, yo puedo escuchar al día pues no sé cuántos discos, comprarme. Pues me parece que este mes me he comprado 2 porque me gustaban mucho. Pero y en vinilo o en formato digital por comodidad de comprarlo desde la página del artista y poco más. Pero evidentemente... eso, que al final la gente acaba remunerando de alguna manera, acaba siendo compensado o bien por publicidad, o bien por suscripción, o bien por las actuaciones en vivo. Eso. Muchas gracias. Nada. Daniel, ¿tú querías decir algo? ¿Hay una chica aquí? ¿Aquí? Ah, vale. Vale. Hola. Hola. Al igual que en las patentes, creo que hay un límite de tiempo para que el contenido pase a ser libre. Con respecto a la propiedad intelectual, ¿hay algo parecido en la legislación o no hay nada? Ese es otro de los problemas. El tema de que los derechos, el tiempo... que esos derechos, o sea, lo caro que es el dominio público. En las patentes es 10 años, que es algo, bueno, también depende, ahí ya hablaríamos de lo que es la cultura libre, la ciencia y demás, que eso sería un tema mucho más complicado y que creo que tiene unas connotaciones mucho más complejas. Pero en los derechos de autor hablamos de 70 años después de la muerte. O sea, es encorsetar el conocimiento, todo para... eso se establece para una minoría. Evidentemente todos los autores no quieren eso o no debería ser así. Se establece pues para proteger a los Picassos, a los grandes autores, pero al final estás perjudicando que eso repercuta en la mayoría. O sea, 70 años después de la muerte, o sea, tus nietos sigan viviendo, tus nietos y tus bisnietos sigan viviendo de la obra. A mí eso me parece una barbaridad, que el dominio público sea tan caro. O sea, es muy caro el dominio público y cada vez se va alargando más. Antes el dominio público estaba, o sea, cuando empezó a surgir el derecho de propiedad, en 5, 10 años, cosas razonables. A día de hoy eso es una locura, 70 años después de la muerte. O sea, que si encima la has creado joven, puedes tener 100 años de derecho de autor. Muy complicado. Y eso se amplió con el tema de Disney. Fue con Disney, fue con Mickey Mouse, cuando Mickey Mouse iba a pasar, que es la gallina de huevos de oro de Disney, que es la que desarrolló toda la industria Disney después. Fue con Disney con lo que se fue metiendo cada vez una cuñita más. Y así tenemos hasta ahora mismo que llegamos a los 70 años. Mi pregunta es sobre las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias y cómo se aplican? Y cuáles los niveles, mejor dicho, porque no creo que es lo mismo descargar una película pirata o algo más grave. Y no nadie que ha ido a la cárcel por descargarse una película. No, pero se llegó a plantear, o sea, se llegó a plantear que se regulara por la legislación penal. Esto ahora mismo está por la legislación administrativa, que para mí es mucho más peligroso legislar dentro del derecho administrativo. Siempre es mejor que si alguien te tiene que imponer una sanción,
te la imponga un juez, porque es un procedimiento contradictorio donde tú tienes más posibilidades de defensa. La administración no. De hecho, si a cualquiera os ha puesto alguna multa, sabes que si pagas antes, sin rechistar, te lo dejan en la mitad. O sea, no es un procedimiento tan contradictorio ni tan abierto. Para mí es más peligroso, de hecho, todo el tema de la ley Mordaza y demás, una de las cosas que se critica es que haya sanciones por la vía administrativa. Para mí es muy grave y es muy peligroso que empecemos a legislar, como se está haciendo ahora mismo, en base al derecho administrativo. Se pierden muchos derechos del ciudadano a defenderse. Para mí es más peligroso que si se legislara por el derecho penal, fíjate lo que te digo, porque creo que hay más posibilidades de defensa. Hola, hemos hablado de la industria de la música, de las series y el cine, pero en lo referente a los libros y los autores, tú, si por ejemplo, ahora mismo con los Kindles hay mucha piratería en cuestión de libros, y claro, no hay, ahora mismo creo que no hay ninguna plataforma tipo Netflix para descargarte un libro, aparte de los de pago de Kindle y tal. Entonces, ¿qué opción tendría un autor? Porque ¿de qué otra forma se lleva un dinero un autor, aparte de las ventas de libros y tal? Has hablado quizás de lo principal de todo esto, del primer Netflix de la historia, que son las bibliotecas. Resulta que existen desde siempre y siempre hemos tenido el acceso de los libros ahí, gratis, sin ningún coste, y los escritores han vivido y siguen viviendo. O sea, quizás sea el mejor ejemplo, es que siempre hemos tenido las bibliotecas, siempre han existido las bibliotecas y son el primer Netflix de la historia, por así decirlo. Y no ha pasado nada, los autores han seguido viviendo y la gente tiene acceso a la cultura de una manera libre, ¿no? Pues en la editorial es igual, se están reconvirtiendo, o sea, en las bibliotecas puedes llevar tu Kindle y con una contraseña te van a meter los libros que tú quieras. O sea, porque también tienen formato digital de préstamo y es una manera segura de poder leer los libros, no tenés que arriesgarte a estar buscándolos en páginas en un sitio o en otro. O sea, siempre ha existido en los libros. En los libros es algo que siempre ha estado ahí. Muchas gracias. Nada. ¿Hay más preguntas? Buenas. Hola. Con respecto a las tasas las tasas sobre los medios de almacenamiento, ¿no se nos está suponiendo a todos infractores? Claro. ¿Se está violando la presunción de inocencia? Eso es la base de todo lo que yo he dicho antes, da por hecho que todos somos infractores, que todos vamos a infringir. O sea, ¿por qué tengo yo que dar, aunque sea 0,0007 céntimos a Bisbal si yo no voy a bajar nunca un disco de Bisbal? ¿Por qué? Un poco es lo que se ampara este canon, que no tiene ningún sentido, es una barbaridad que se esté cobrando por eso, igual que el canon AEDE que hablamos, que por el mero hecho de enlazar una noticia a Google le estén cobrando cuando puede ser un medio que yo no voy a leer nunca. O sea, pues, ¿por qué tiene que cobrar OK Diario si yo nunca voy a leer nada de OK Diario? ¿Por qué tiene...? Pues un poco por ahí es por donde va. También tengo otra pregunta, y es que yo dejé de comprarme discos cuando vi cómo iba el reparto de dinero de las discográficas, que prácticamente en su momento de 16 euros se llevaba uno, y no sé si ahora estará mejor, peor, igual, no lo sé, pero ¿crees que si el sistema fuese más abierto y la gente supiese que le va a llegar más dinero al autor, se venderían más discos? Evidentemente, pero es que es lo que digo antes, la industria se ha amparado en que si quieres algo te lo compras y si quieres, pero realmente el problema ya estaba antes, los autores no llegaban a ver dinero, los autores eran pobres la inmensa mayoría antes, salvo una élite.
Cuando se tocó a esa élite es cuando eso empezó, pero esto es un problema que viene de largo. Evidentemente, si la distribución fuese más justa, habría más creadores, los creadores estarían más incentivados. El problema es la amalgama de derechos perversos que han salido ahí, que son los derechos conexos, que son el derecho del ejecutante, del distribuidor, del otro, que al final al autor le queda un mínimo. Es una barbaridad de lo que decía antes, que el 4% cobre el salario mínimo interprofesional de los socios de la GAE. Y eso pasaba ya antes. O sea, que eso no es un problema nuevo, que lo que se ha intentado, bueno, pues que cuando a algunos les ha afectado algunas cosas, ha sido cuando se han dado cuenta que no está bien hecha la distribución de los artistas, ¿no? Nada. ¿Más preguntas? Yo tengo una. Venga. Una o varias en una. La licencia CC0 es equivalente a dominio público, ¿y cuál es su situación legal en España? Todo está en una situación, un limbo legal. No hay legislación al respecto en tema de licencias abiertas. Solo se habla del copyright. O sea, que tú puedes hacer con tu obra, puedes licenciar los derechos que tú quieras, explicándolo bien, pues como tú dices, con el simbolito, tú puedes distribuir tu obra como tú quieras. Y eso es lo que yo vengo a defender, pues que a la hora de crear, si tú antepones que ya tengas por delante simplemente el simbolito, quiere decir que hagas lo que quieras o lo que tú permitas con esa obra. O sea, la situación legal es que no hay legislación al respecto, eso no está regulado, por suerte, porque como lo regulen ya sabes cómo lo van a regular esta gente, ¿no? Tú puedes distribuir cualquier tipo de obra identificando las licencias que tú permites como tú quieras. Y es lo que se basa tanto el software libre como en los movimientos de cultura libre de Creative Commons y demás. Gracias. Nada. Gracias a vosotros. Gracias. Vamos a darle un minuto. Es una pregunta. Venga, una. Hola. A ver, que es que yo no tengo idea de cuando yo quiero, por ejemplo, ponerme un copyright o lo que sea, ¿qué pasos tienes que seguir? ¿A quién tienes que acudir para hacerlo? ¿Es público? ¿Te metes una página? Eso es lo que he dicho antes con el registro, al principio de la charla, que el registro no es obligatorio. Que simplemente por el mero de hecho de hacer algo, ya es tuyo. Si tú quieres crear una prueba para algo, hay miles de sistemas sin tener que ir al registro de la propiedad intelectual. Tú puedes hacerlo en tu casa reenviándotelo a ti mismo, como algunos se lo hacen, se lo reenvía y cierran el sobre con el sello, la fecha y demás. O sea, no tienes que ir a ningún sitio para que te reconozcan los derechos que a ti te pertenecen. Y a la hora de tú permitir que otros puedan hacer uso de tu obra de cualquier forma, puedes utilizar el tema de las licencias abiertas. Por un juego de símbolos o por un texto legal, tú puedes explicar qué quieres que se haga con eso. O sea, que tú decides todas las Sí. Que quieras para... Sin tener que pasar por el registro, que además te cobra una tasa y, como digo antes, una cosa para hacer un registro lleva meses y es muy, muy arcaico, físico, es un atraso. Vale, muchas gracias. Gracias.